nuevamente con ustedes. ¿Cómo están? En estas nuestras sesiones semanales del Centro de Oración del Sagrado Corazón. Muy contentas de estar nuevamente con ustedes. Hola Marie, ¿cómo estás? Qué Hola, gusto estar Cristi. contigo este día. Igualmente, Cristi, igualmente a todos los que nos escuchan. Estamos muy contentas de estar otra vez con ustedes. Pues hoy, Marie, con un tema muy bonito, del que se habla siempre mucho, pero realmente a veces nos damos cuenta que no tenemos mucha claridad de lo que es la personalidad. De todo mundo hablamos de la personalidad, mira qué buena personalidad, qué bonita personalidad tiene esta persona, pero realmente qué es y cómo es que surge este término, ¿no? Para los estudiosos y para todos los demás que ahora usamos este término para, para pensar en alguien, para imaginarnos, incluso en los libros, ¿no? Qué maravilla cómo los libros te hacen formar esa personalidad de los personajes que están en un libro, por ejemplo. Entonces, pues con mucho gusto hoy, Marie y yo queremos platicar un poco sobre la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Pues, Cristi, como tú dices, es un término que todo el mundo usa, pero que pocos saben realmente lo que es. La personalidad es lo que cada persona trae en sí misma y presenta al mundo. Y está compuesta de dos partes importantes, ¿no? Que es lo heredado, lo genético, y lo adquirido a través del ambiente. Y la personalidad empieza a formarse desde la gestación. Antes se decía que al nacimiento, pero en realidad desde la gestación hemos visto últimamente con lo que hemos aprendido acerca de ese periodo de la vida. Y entonces es muy importante saber que los primeros años, los más abiertos a esa formación de la personalidad, son los 7 primeros años más la gestación. En esa época suceden las cosas más importantes en la formación de la personalidad. Es cuando el niño aprende todo. Por ejemplo, entre el año y el año y medio, el objetivo de la formación es la confianza básica. ¿Y qué sucede cuando no hay confianza básica? Cuando mamá o papá no saben darle al niño la seguridad que necesita, hacerlo sentir que puede hacer las cosas, aunque sea lo más simple, como es contestarte tus balbuceos o cualquier cosa de ese tipo, ¿no? O responder a tu sonrisa. Y entonces el niño faltándole algo, y eso se va a notar a lo largo de toda su vida, porque va a ser una persona desconfiada. Igual que no pudo confiar en sus papás, pues tampoco va a confiar en las demás personas. ¿Por qué? Si se supone que sus papás son lo más cercano y lo más seguro y lo más confiable, y la verdad es que no lo son, pues ¿por qué va a confiar en alguien más lejano y que no tiene por qué quererlo? Entonces, así desde este momento de los primeros años se va formando esa parte del ambiente que va a dar esa parte tan importante de la personalidad. Y bueno, con los años hemos visto que es una parte más importante que la parte genética. Puede cambiar muchas veces algo que traes genéticamente, pero que el amor, la confianza, el cubrir tus necesidades y todo eso le va dando al niño la capacidad de vencer tendencias que vienen de su herencia. Y cómo todo esto, Marel, se confirma precisamente cuando ves tú en una familia, 5 hermanos, por ejemplo, como cada uno
tiene personalidad diferente porque nació en un momento diferente de su familia, con papás que aunque son los mismos, son ya diferentes en cada etapa que van pasando. Entonces, eso, como tú bien dices, forma esa personalidad distinta. Se parecerán mucho a muchas cosas los hermanos, ¿no? Nos lo dicen gente ajena, ¿no? Ay, pero ¿cómo son iguales? Sí, podemos tener muchas, incluso actitudes o formas de pensar parecidas, pero cada uno tiene una personalidad única e irrepetible, ¿no? Por Así todo esto que es. va sucediendo en su vida, cómo Lo va ves en percibiendo. los gemelos, que a veces no tienen los mismos amigos y entonces esos amigos influyen en algo de su personalidad. Y entonces esta se va formando de diferente manera, aunque vivan en la misma casa, tengan los mismísimos genes, pues son distintos. Tú puedes distinguir a un gemelo del otro. Claro, Lo que claro. nadie sabe, bueno, tantos años y tanta gente que se ha dedicado a tratar de ver lo que forma la personalidad o cómo es la personalidad, porque pues es algo desconocido, ¿no? Pues las teorías más comunes pues son la teoría de Freud y la teoría de Jung todavía. Hasta nuestros días son como pues las más consistentes, las que te dan una plataforma, una base para realmente saber los tipos de personalidad que hay y qué cosa forma la personalidad. Y mira, Freud tiene dos teorías. Una topográfica, que sabemos lo que es la topografía, es decir, es los estratos. Normalmente cuando un topógrafo está viendo un terreno, pues está viendo qué hay de terreno, está viendo los desniveles, está viendo las curvas, las colinas, todo eso, ¿no? Bueno, en ese sentido, Freud estableció una teoría diciendo que había tres niveles topográficos. El nivel más profundo, al que él le llamó el ello, está formada por todas las reacciones del cerebro límbico, es decir, lo más instintivo, lo más primario, lo más incontrolable, son esas, él le llama pulsiones del ello, y es como la necesidad de comer, la necesidad de sobrevivir y la necesidad de otro ser humano. Claro, tan importantes, ¿no? Porque solo gracias a esas pulsiones el ser humano vive, Sobrevive. sobrevive, ¿no? Así es. Logra. Ajá. Pero es el inicio, como, Es como la Freud, base, es es la la base. base. Ajá. Y Es la luego sobrevivencia. viene hasta arriba en la superficie, todo lo que recibimos del medio ambiente, de nuestros papás, todas las reglas, todos los límites, todas las enseñanzas, todas las teorías, todos los conocimientos. Eso forma la parte más superficial que se llama para Freud el super yo. El super yo no es un yo a lo grande, no, es que está sobrepuesto. Y entonces hay que combinar estas dos pulsiones tan fuertes. Hay que mediar y entonces empieza a formarse el yo o el ego, como él le decía en latín, ¿no? Y esa parte de ir equilibrando esas dos fuerzas tan fuertes es el trabajo de nuestra vida. Desde niños hasta viejitos, todo nuestro trabajo es mediar entre esas dos fuerzas, de manera que esta parte de en medio sea la que crezca, o sea, ya un conjunto de características, de tensiones, de modos de actuar que estén gobernados por la propia persona, ni por su herencia, ni por lo que aprendió de los papás, sino él ya hizo una mezcla muy especial para él. Y Ahí es donde fíjate lo vemos que, sí, que y nadie lo es que, igual al otro, ¿verdad? claro, y lo que está implicando esto que estás diciendo implica caminar, implica Ah, madurar, implica
el paso del tiempo para ir armonizando. Y todo esto desde una parte muy inconsciente, ¿no? En la que el yo que va creciendo va armonizando estas dos partes tan importantes, pero tan impulsivas en un momento dado, sobre todo la del ello, ¿no? En la que es, quiero esto, necesito esto, y me urge, o sea, esa es la parte del ello, ¿no? Quiero esto y ya, aquí, ahorita, ¿no? ¿Cómo Como lo el, logro? Como sea. exacto, y como el yo va diciendo, a ver, ¿no? Me espero tantito hasta que esto suceda o me doy cuenta de qué otra manera lo puedo conseguir. Esa es la función del ello, perdón, del ego. Ir armonizando y ir encontrando otras formas de conseguir lo que necesitas, pero desde tomando en cuenta la realidad que está alrededor tuyo y está dentro de ti también. Y fíjate, Cristi, que por desgracia, mucha de la educación que reciben los niños no va encaminada a fortalecer el yo, va encaminada a fortalecer el super yo, a suprimir las pulsiones instintivas y a imponer reglas y conocimientos y todo. Y la parte que debe pensar, la parte que debe decidir, la parte que sabe compensar, esa no la desarrollan, esa no importa. Y entonces tenemos gentes que son una maravilla en cuanto a su profesión, en cuanto a sus conocimientos, pero que tienen una vida muy desgraciada porque no saben compensar sus impulsos primitivos y entonces vienen todas las infidelidades, las adicciones y todo eso que vienen del ello, de los impulsos primarios que no están controlados. Sí, estás hablando de los extremos que vivimos actualmente, ¿no? Así O es. nos volvemos, estamos en la rigidez, en el deber ser, en el tengo que, en el cumplir expectativas de mis padres, de la sociedad, de lo que esperan de mí, o nos vamos a un hedonismo, ¿no? Que estamos viviendo mucho, cada vez más, en el que, a ver, sé feliz, no te importe si atraviesas, pisoteas a quien sea, incluso a tus propios valores, ¿no? Tú sé feliz y vive hoy, porque hoy, fíjense, malentendiendo hoy es lo único que es real, ¿no? Hoy es lo único que tenemos, el hoy, el aquí, el ahora. Sí, pero malentendiendo eso como, a ver, pues alócate, ¿no? O sea, haz lo que tú quieras porque lo importante es que hagas y desees y lo logres. No importa la manera, ¿no? A mí me gustaría que las personas que nos están escuchando nos mandaran sus comentarios, porque sí es algo diferente que casi nunca enfocamos, porque es la base psicológica de toda la personalidad y de todo nuestro trabajo, porque en realidad nuestro trabajo está encaminado precisamente a fortalecer el yo, a darle herramientas y instrumentos para que vayan desarrollando su propio juicio, su propio sistema de valores y vayan ateniéndose a ellos y no vivan con un sistema de valores impuesto por alguien, porque a veces no es ni siquiera de la sociedad, es de una persona específica, un papá o una mamá, y los tienen que seguir, o al que lo dejan hacer lo que sea y lastima y pisotea a los demás. Y nosotros los ayudamos precisamente a que esas dos partes que se tienen que fundir e integrar vayan pudiendo hacerlos. Les damos herramientas para eso. Y esa debía ser la formación de las escuelas, enseñarlos a pensar, enseñarlos a juzgar y decidir qué es la mejor opción constantemente.
¿Qué es mejor? ¿Criticar a esa persona porque le tengo envidia o tratar de imitar las cosas buenas y de lograr las cosas buenas que le envidio con mis propios medios y sin molestar a nadie? Así ¿Por qué? es. Porque le enseñas a analizar, ay, lo que siento es envidia. ¿Y por qué la envidio? Pues porque yo no he logrado esto. Bueno, pues si me gusta tanto, pues lo voy a lograr. Ya Claro, me no gustaría es que acallar, no es acallar ninguna de las dos exacto, partes, es, exacto. es armonizarlo, es escucharlo, como nosotros a través, por ejemplo, de la técnica del enfoque bioespiritual, aprendemos a escuchar esa parte que muchas veces se ha quedado dormida o cancelada o reprimida porque, pues porque no está bien, porque cada vez que quizá en tu casa, en tu familia, sacas esa parte intuitiva o esa parte creativa o esa parte, pues sí, violenta de desear algo y ir hacia eso, se ha ido callando. Pero ¿cómo? Es importante escuchar, escuchar tanto nuestras pulsiones, porque fíjate ahí, en las pulsiones también está nuestra madurez moral, ¿no? Así es. Reconocer, siento, sí, siento envidia, siento ganas de venganza, ¿no? De vengarme de esto. Qué importante, sí, tocarlo. Siento envidia. Así. Ay, pues Y entonces necesitamos empezar a dialogar. que nos digan qué es lo que piensan de esto. Me encantaría que en el chat pusieran todos sus comentarios. Hay otra teoría también de Freud, bueno, las dos juntas son parte de su descripción de la personalidad, que esta tiene que ver más bien con funciones Ujú. y son tres también. Hablamos del consciente, del preconsciente y del inconsciente. Y todo el mundo habla del inconsciente, pero nadie sabe lo que es. Y corresponde también a esa parte primitiva, primaria, y que está escondida dentro de nosotros, que nos impulsa, nos mueve, pero no sabemos que nos está moviendo. No nos damos cuenta que nos mueve. Y sin embargo estamos respondiendo a ese impulso del inconsciente. Luego, el preconsciente son cosas pues de nuestra vida que hemos olvidado, pero que con un poco de esfuerzo podemos recordar. El inconsciente no lo podemos recordar. Y el consciente es tener una vida clara, consciente de lo que estoy haciendo, no movida por fuerzas inconscientes. En la medida en que durante toda mi vida yo voy tratando que el inconsciente salga a la superficie y se reúna, se mezcle con el consciente, yo voy a ser una persona más madura, más efectiva, más productiva, más fácil de relacionar y con relaciones permanentes y positivas. Y Fíjate, entonces, María. Ujú, sí, perdón. no dime. Que estoy pensando en explicar un poco qué pasa cuando tú entras a terapia, psicoterapia, ¿no? Llegas con una parte consciente de que te está pasando algo y que no te gusta o te hace sufrir o en un conflicto o en una toma de decisiones. Llegas con algo consciente, ¿no? ¿Y qué hace, qué empieza a hacer el psicoterapeuta con eso que llega a la persona? Pues empieza a trabajar con lo que está a flor de piel, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Y empieza a ayudarte a sacar del preconsciente las cosas de tu historia, ¿no? Lo que ha formado tu historia y que tú tienes consciente en la medida en que vas haciendo consciente lo preconsciente, te vas entendiendo más, vas conociéndote más. Y poco a poco en ese trabajo, en ese desarrollo que tú haces
con tu paciente, empieza el inconsciente a tener la posibilidad de salir en una forma contenida, ¿sí? En una forma contenida, como empieza a salir a lo mejor a través de sueños, a través de fantasías, y eso lo vas entregando, no entregando, lo vas abriendo a tu consciente, muchas veces sin entenderlo, pero está saliendo. Y qué importante es cuando tu inconsciente te empieza a dar tips de algo que te está pasando en el fondo de lo que traes en la conciencia. Y eso nos pasa también, Cristi, con los cursos, con la sanación interior. Va a sanar nuestro inconsciente. A veces lo llega a traer a la conciencia, a veces no, pero va sanando el inconsciente. Porque si tú sanas nada más el consciente, por acá está una olla a punto de explotar abajo de ti. Entonces, el chiste es también, como en la anterior teoría, es unir, es amalgamar en una forma sana, en una forma positiva, todos los aspectos de tu personalidad. Claro. Y por eso, como que vas entendiendo, si entras a un proceso, por ejemplo, de los que nosotros tratamos de alentar en el centro de oración a través de los cursos, van surgiendo los cambios, porque son cambios desde muy en tu profundo. No nada más cambio conductas, cambio actitudes, pero sin un fondo, ¿no? Sin haber encontrado la raíz, sin haber tocado pues el dolor o la cantidad de sorpresas que te puedes llevar, buenas, bonitas, también, al conocer. Yo pienso que es como pelar la cebolla, ¿no? Ese ir aflorando cositas del inconsciente con esta clase y con esta otra y con esto que le pasó a este amigo, a mi compañero de grupo. Surge algo que te conecta y entonces ya tienes tú la capacidad de juzgar, pues sí lo quiero integrar, lo quiero cambiar. Por ejemplo, un resentimiento del que no tenías idea surge con mucha violencia y entonces tú ya tienes la opción de decir, voy a hacer un proceso de perdón. Sé que no va a ser una cosa instantánea, pero lo voy a empezar porque no quiero vivir con este resentimiento. Entonces algo que estaba ya escondido, pero que te estaba amargando, ya salió a la luz y entonces ya puedes lidiar con él y tomar decisiones efectivas. Puedes tomar la decisión de seguir enojada toda tu vida, eso sí, Claro. pero puedes tomar la decisión de que no quiero vivir así. Creo que hay una mejor manera y estoy Exacto. viendo en los demás que hay una mejor manera de vivir y de relacionarme con mi hermana, con mi hermano, con mi mamá. Pues tomas la decisión de ese cambio de actitudes tuya y Claro. inmediatamente los demás van a cambiar si tú cambias. Eso no tiene vuelta de ojo. Vivimos en un sistema en que si se mueve una cosita acá, repercute acá. Entonces, con que tú cambies, con que tú crezcas, con que tú des los pasos para tomar decisiones sabias, en esa medida van a mejorar todos. Así es. Qué gran descubrimiento, ¿no? Por algo se dice que es el padre de la psicología, Sigmund Freud, porque el poder entender este mundo interno, ¿no? En el que estamos, en el que vivimos, y que muchas veces no tomamos en cuenta y nos dejamos manejar Así por el es. inconsciente o por el ego. A ver, aquí hay algo muy importante Sí. que quisiera que platicáramos del ego. Hoy, actualmente, también las personas usan mucho el ego, pero desde otro lugar, ¿no? Mi Sí. ego, mi Como ego. denigrando el ego, Uh-huh, como si fuera egoísmo. uh-huh. Y no Y es egoísmo, es egocéntrico, es una persona realmente que está en el centro decidiendo su vida, no en el centro del mundo de los demás, exacto. sino en el centro de ella, decidiendo para ella cómo va a equilibrar
su ello con su super yo para que ese ego florezca, madure, fructifique. Entonces, pues sí es erróneo utilizar esa palabra. Para lo mismo. Sí, es una persona egoísta, no egocéntrica. Sí, y hay que diferenciar entonces, ¿no? Cuando se habla de este ego que no le importa lo que la trascendencia que tenga un acto de él, una conducta, una actitud, que te dejas llevar precisamente por tus necesidades y punto. Y que actualmente esa forma, ese concepto, sí ha crecido mucho en nuestra sociedad, en nuestro mundo tan narcisista, Sí, tan competitivo. tan competitivo. No quieres que los demás alcancen lo que tú puedes lograr. En lugar de vamos todos juntos en equipo, no, yo tengo que sobresalir y los demás que se fundan. Exacto. Eso es según egoísmo, es estar pensando solamente en ti. Porque la parte de tener el ego en el centro es estar equilibrada entre mis pulsiones naturales, primitivas, y las enseñanzas de fuera. Y muchas veces esas enseñanzas de fuera tardan mucho en venir porque no vienen de los padres ni de la escuela, sino de la vida misma o de una pareja que en un momento dado de tu vida te ayuda a crecer, a madurar, a cambiar tus perspectivas y a formar una familia diferente. Cuando se encuentra alguien que te ayuda a eso, que es parte importante de tu crecimiento, bueno, es una gracia de Dios verdaderamente. Porque también te puedes encontrar a alguien que al contrario, toda la riqueza de tu personalidad la lleve al bollo. Si te casas con una persona egoísta, realmente envidiosa, y te dejas llevar por eso, pues pierdes toda la riqueza que puedas haber adquirido hasta entonces. Y por eso los papás dicen, no lo reconozco, es otra persona. ¿No cree uno que los demás pueden influir tanto en nosotros? Pues sí pueden influir tanto. Por eso es tan importante realmente rodearse de personas que te hagan crecer, que sean positivas, que te ayuden a enfrentar los retos que tienes en la vida. No que te estén molestando y picando para que seas el mejor en todo, para que ganes más que nadie. Eso no te ayuda en nada. Y por desgracia, como dices, es el tema de nuestro tiempo. Exacto. Es esa corriente tan grande que arrastra, ¿no? Arrastra a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que son los que fácilmente se dejan manipular por esto. Y a nuestros países, Cristi. Sí, así Porque es. siempre tiene que haber uno que está más arriba que el otro. Siempre tiene que competir. Siempre tiene que ser el mejor. Qué importante esto de veras reconocer que tenemos un mundo interno al que tenemos que conocer y escuchar y aprender mucho de tanto de nuestra parte salvaje, que nos ha hecho sobrevivir muchas veces, como esta parte de ir integrando la buena forma de estar aquí en este mundo, sí, negociando, encontrando formas sanas, ¿no? De convivir contigo mismo y con los demás. Y renunciando muchas veces a cosas que te surgen y que son necesidades, pero tú los renuncias por un bien mayor. Y tienes que poner como que tu escala de valores. Si tú pones una escala de valores teniendo en cuenta esos estratos de tu personalidad, el hacer el cambio y las de valores y de actitudes es más fácil. Claro. De otra manera no lo entiendes. ¿Por qué tengo que cambiar este valor? ¿Por qué es más importante el bien común que el bien privado? ¿Por qué? Bueno, Claro. porque es el equilibrio perfecto entre las pulsiones
y el super yo para poder convivir con los demás seres humanos. A mí me parece admirable, maravilloso que alguien haya llegado a estas conclusiones y que haya dado esta apertura para saber por dónde crecer y que haya propiciado tantos tipos de terapia que van encaminados a realmente hacer este trabajo. Y también alguien muy importante, Christy, que hizo un trabajo similar, aunque presentando otro aspecto de la situación, fue Jung. Claro. Para muchas personas no es, no es tan importante como Freud. Bueno, es diferente, pero también es todo un mundo que él descubrió. Para él la personalidad está compuesta de funciones, de 4 funciones principales que se combinan. Y mira, sí tiene mucha razón porque nosotros lo hemos visto en, ahora sí que cientos de personas a quienes les hemos hecho las pruebas, ¿verdad? Y dices, qué barbaridad, a la hora que leo lo que corresponde a lo que parece que ser mi tipo de personalidad, corresponde exactamente y es impactante. Por lo menos a mí me llamó muchísimo la atención, porque en la universidad pues haces muchas pruebas de personalidad diferentes para buscar diferentes cosas. Y yo no conocía durante mi carrera esta tipo de Jung, porque toda nuestra educación fue más bien basada en Freud en nuestra época. Freudiana, claro. Entonces, para mí, recién que entramos al centro de oración y nos estuvimos preparando para dar terapia de oración y todo este tipo de cosas, entonces vino el conocimiento de las teorías de Jung. Y para mí fue también como si se abriera un mundo nuevo. Porque en primer lugar, las primeras funciones de las que habla son la introversión y la extraversión, que son muy diferentes a lo que normalmente dicen, esta persona es introvertida. ¿Por qué? Pues porque la ven muy platicadora, muy alegre, muy esto, muy el otro. Y yo tuve un hijo así. Verdaderamente tú jurabas que era un extravertido. Cuando le hice la prueba, resultó que no, que era introvertido. Y entonces ya investigándole más su vida de adulto, me dijo, sí, ma, yo me tengo que ir por lo menos una vez a la semana a un lugar solo para estar conmigo mismo. Y entonces tener la energía para toda la semana estar viendo gente y gente y gente y gente, porque ese era su trabajo. Y cuando no te das cuenta y no reconoces esa tu necesidad, ¿cómo vives, Cristi? Sí. Pues en una tensión espantosa porque te agota. La energía, el estar con la gente porque no te recargas. Es como una batería que se acaba. Y al contrario, las personas introvertidas necesitan estar solas para recargarse y las extrovertidas necesitan estar con gente para tener la capacidad de estar solas. Y la vida, para que sea una vida madura, tiene que componerse de las dos partes. No puedes vivir en la soledad y no puedes vivir nada más para la gente. Si tú no medias, si tú no mezclas, si tú no te das tiempo para una cosa o para la otra, vives una vida agotadora. Y por eso también estamos tan agotados. Porque nunca nos hemos detenido a pensar, ¿yo de dónde saco las fuerzas? ¿De estar sola o de estar con los demás? Y ahí me lleno de fuerzas porque estoy con los demás. Pero quedo en esa superficialidad, porque el crecimiento se da a partir del juicio interno que tú haces de haber estado con las gentes. ¿Qué aprendí de la gente? Ahora me voy sola a meditar, a trabajar, a hacer crecer eso que aprendí de esta gente. Si tú no te das esos tiempos, pues eres una persona totalmente superficial. Estás de fiesta en fiesta, pero no profundizas nada porque no tomas el tiempo que es necesario estar solo.
Y Y el ahí otro, vuelve, Marie, ahí vuelve otra vez a entrar en la parte del yo que armoniza, porque fíjate, ahorita que lo estás hablando, me identifico con tu hijo, yo también soy introvertida, yo necesito esta parte de estar sola para volverme a llenar de energía, eh, acomodar las experiencias que he vivido, etcétera. Pero fíjate, cómo otra vez esta parte del yo es importante porque si yo exagero mi parte introvertida, ahora, por ejemplo, que con esto de la pandemia, ujú, que a mí no me causó ningún problema estar en mi casa, sí, porque, porque era mi parte natural, ¿no? Y me sirvió muchísimo, pero ¿qué pasa? Si yo exagero, que es muy fácil que yo pueda exagerar esta parte, eh, llega un momento y ha llegado en que me cuesta trabajo salir, aunque ahora ya puedo salir mucho más, ¿no? Entonces, qué importante, si tú conoces esta parte, ya sea muy extrovertida o muy introvertida, que tú tiendas hacia el otro lado para equilibrar nuevamente, ¿no? Para tener armonía en tu ser y no darle, porque sí te puedes volver una persona aislada así es. o el otro extremo, ¿no? Una persona que nada más está en el jiji y y no entra, jamás no entra en contacto con ella misma, ¿no? Con él mismo. Sí, yo me di cuenta cuando vi esto, me di cuenta de que yo de joven fui sumamente aislada. Yo todo lo más importante para mí era leer. Bueno, además de estudiar y hacer mi tarea y esas cosas, lo más maravilloso era tener tiempo sola para leer. Entonces, sí tuve que hacer un trabajo, y luego cuando me casé, pues también estaba yo en mi casa, estuve mucho tiempo en cama porque iba a perder un bebé, muchas cosas que favorecieron mi introversión, pero luego empecé a trabajar con niños discapacitados y ahí no puedes guardar tu introversión. Tienes que estar abierta a los niños, a sus necesidades, a los papás. Y entonces ahí empecé a equilibrar mi introversión y extraversión. Exacto. Fíjate que otra de las cosas maravillosas de la teoría funcional de Jung es que él toma en cuenta la distinta forma que tenemos los seres humanos para percibir lo que está sucediendo, tanto fuera como dentro. Y él dice, hay dos tipos. Está la persona que percibe a través de sus sensaciones, es, eh, observa a través de los sentidos, busca la experiencia más completa de lo inmediato. Y la persona que es intuitiva. Fíjense lo importante que son las dos vertientes. Y Sí, no porque tú seas una persona que percibes a través de tus sensaciones, no es importante también desarrollar esta parte intuitiva, ¿no? Que fíjate que capta las posibilidades. el ver esa diferencia en nosotros es importantísimo. Yo nunca había pensado cómo percibía. Yo pensaba que todo el mundo percibía de la misma Igual, manera, pero de verdad, dije, sí es cierto. A mí la forma, el color, las texturas me dicen muchísimo. Yo no soy muy intuitiva. Entonces, a lo largo de mi vida y en este trabajo especial que nosotros realizamos, una cosa importantísima es desarrollar la intuición y siento que sí, la he podido desarrollar mucho. Y ahí volvemos al justo medio. No es bueno estar en un extremo ni en el otro. Hay que tratar toda la vida de maduración es llegar al equilibrio. Para que que es entonces, lo más difícil, pero claro, hay que tender a eso.
Pero fíjate la riqueza que obtiene tu personalidad de tener las dos maneras de percibir, Cristi. Sí, por supuesto. Fíjate que actualmente me he picado mucho. Yo soy, incluso te puedo decir que soy adicta, no a la televisión, soy adicta a las series. Bueno, si me pico, qué barbaridad. No soy de las que, ay, bueno, veo un capítulo o dos y mañana veo. No, no, no. Yo soy de las que me puedo echar toda el programa, todos los capítulos en un fin de semana. Y ahora me he fijado mucho en las series de investigadores. Esto, bueno, es todo un ejercicio de ver las personalidades, de cómo van captando eh, la personalidad de un asesino a través de las cosas que se dan cuenta a través de sus sensaciones, pero a través también del significado que tiene para esa persona hacer sus malhechores, cosas feas, a través de qué, de cómo, de que si se fijan en los significados, ¿no? Que son muy perspicaces. Qué importante de veras, y son los grandes investigadores o los grandes abogados, tienen mucho de estas dos partes, ¿no? La sensación y la intuición, porque entonces conocen con quién están lidiando, con quién están trabajando, ¿no? Oye, Entonces, Cristi, ¿y qué te parece si toda esta parte de Jung la dejamos para otro programa? Porque ya estoy viendo que se nos fue el tiempo. pues sí, no podemos, o sea, nosotros nos podemos quedar aquí toda la mañana, ¿verdad? Todo el día. Sí, 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 sí. De acuerdo, de acuerdo. Si les interesó el tema, por favor, platíquenos, exprésenos todo lo que ha ido surgiendo en este programa, y nosotros encantadas de poder seguir hablando de lo que nos han aportado las diferentes estudiosos del ser humano, ¿no? De la personalidad, de su carácter, ¿no? Y ha sido tan importante para nuestra profesión y para nuestro trabajo aquí en el centro de oración, porque como psicóloga tienes que entrar en todas estas áreas y de verdad conocerlas y percibirlas en la persona a la que estás ayudando. Entonces Así yo es. creo que sí vale la pena porque siento ahorita que les dimos tantísima información que también les va a costar trabajo procesar. Entonces, si dejamos Jung para la siguiente pues, semana o la siguiente vez que se pueda. De acuerdísimo, de Claro, acuerdísimo. claro. Qué bueno que me detuviste porque yo ya estaba agarrando También cuando me di piedra. cuenta del tiempo dije, Dios mío. Muy bien, pues muchas gracias, Marie, gracias, auditorio tan hermoso que nos sigue, nos han reportado verdaderamente que han aprendido, que les ha servido mucho todos estos clips, estas sesiones de conversación entre nosotros. Entonces, pues, gracias, Dios los bendiga, gracias, Marie, qué a gusto estar contigo, platicar contigo. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo, por tu producción.